Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Ana Lilia López Garduño. Ella es anestesióloga, egresada y actualmente médico adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tiene un fellow en trasplantes en el Hospital Clínico de Barcelona. El día de hoy, ella nos va a hablar de evaluación preoperatoria con enfoque COVID-19. Doctora Ana Lilia, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta sesión. Yo soy la doctora Ana Lilia Garduño López, soy anestesióloga y trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias al INSABI por la invitación. Y voy a dar inicio a esta sesión acerca de la evaluación preparatoria con enfoque en COVID-19. No sé si alguien rayó aquí, pero bueno. Los objetivos de esta sesión son los siguientes: reconocer pacientes sintomáticos de la enfermedad por SARS-CoV-2, describir cuáles son los retos en la evaluación preoperatoria y discutir la realización de pruebas diagnósticas en el preoperatorio, así como mencionar algunas herramientas útiles en la evaluación preoperatoria y hablar finalmente del pronóstico preoperatorio actual, ¿no? Bueno, es importante mencionarles que al día de hoy, lunes 6 de julio del 2020, pues en el mundo se han reportado 11.420.653 casos, de los cuales corresponden a 534.442 muertes. Pero fíjense que, curiosamente, México ha subido de lugar y actualmente ocupa el quinto lugar en muertes, en número de muertes, ya que actualmente se han reportado un total de 30.639 muertes y con un total de casos de pacientes infectados hasta el momento de 256.848. Esto nos pone en un contexto muy interesante porque obviamente antes de empezar esta pandemia y durante la pandemia disminuyó totalmente el número de cirugías que estaban realizándose en el mundo. Y actualmente pues empiezan a ponerse los semáforos tanto rojo como semáforo naranja, en donde se van a empezar actualmente nueva actividad, sobre todo quirúrgica. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos en el entendido que tenemos que tener muy estudiado todo nuestro entorno, sobre todo el entorno hospitalario, ya que el entorno hospitalario va a permitir como tal que nosotros podamos establecer y designar las áreas donde se van a atender tanto a pacientes COVID como a pacientes no COVID. ¿Esto por qué? Porque obviamente los riesgos que existen para un paciente no COVID a nivel perioperatorio, el riesgo que existe de contagiarse es importante si no se toman las medidas o en este sentido, si no se toman todas las precauciones que tiene que tener el entorno. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en consideración. Por otro lado, también es importante que si nuestro hospital va a meter pacientes COVID, bueno, pues se designe un quirófano específico para esto, que cuando nosotros no estemos principalmente con este tipo de pacientes, pues, y también importante durante la evaluación, pues no portar artículos innecesarios y bueno, tratar sobre todo de protegernos. Esto principalmente en el entorno hospitalario tenemos que tener todas estas precauciones para poder echar a andar sobre todo el programa quirúrgico. Ahora bien, ya en la evaluación preoperatoria, tanto médicos internistas como anestesiólogos, como cardiólogos, como neumólogos, en fin, o sea, se tiene un gran reto. Para nosotros, los anestesiólogos, reconocer pacientes con síntomas es importante. Hay muchas cuestiones en torno, y esto es para todo el personal médico que se encarga de realizar evaluaciones preparatorias, se debe realizar o no la PCR.
ahorita vamos a hablar de esto, y con qué otras herramientas contamos para el escrutinio, y al final también vamos a hablar un poquito del pronóstico de los pacientes, porque también es importante que nosotros hablemos con los pacientes y expliquemos cómo puede evolucionar después de esta situación y sobre todo durante la pandemia. ¿Por qué tenemos que estar muy alertas si mi paciente está infectado o no está infectado, es sintomático o no es sintomático? Principalmente porque en quirófano hay procedimientos que generan aerosoles. Los procedimientos que generan aerosoles, como ya ustedes seguramente en muchas sesiones han visto previamente, están pues la intubación orotraqueal, la manipulación de máscara facial, traqueotomía, succión antes de intubar, la ventilación mecánica, en fin, todos estos procedimientos pueden favorecer que esto genere aerosoles y al final pueda favorecer la infección del equipo quirúrgico. Entonces, de ahí la importancia que, bueno, que el personal de salud utilice el equipo de protección personal para poder reducir estos riesgos, pero sobre todo resaltar que tanto la colocación como el retiro es lo más importante. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que utilizar en la evaluación preoperatoria? ¿Cuál va a ser la mejor prueba o lo que más nos va a ayudar? En realidad lo que va a ayudar va a ser poder tener como tal una evaluación minuciosa, ¿sí? Pero al ser minuciosa esto también hace que esta evaluación pues tenga que complementarse con algunas otras estrategias. Ahora bien, en el preoperatorio la mayoría de los pacientes que va a ir a quirófano en esta nueva normalidad que pues ya seguramente en un mes o a lo mejor en un par de días, si es que el número de pacientes con enfermedad COVID va disminuyendo, va a depender principalmente del estadio o del momento en el que nosotros evaluemos a nuestro paciente. Nosotros podemos tener en este contexto de la pandemia, y lo resalto muy bien en este contexto de la pandemia, a paciente asintomático, al paciente presintomático, que no tiene síntomas pero que puede desarrollar la enfermedad, y al paciente sintomático. ¿Sí? El paciente sintomático generalmente es este paciente que puede llegar a tener síntomas constitucionales leves. Muy importante preguntar acerca de la anosmia, fiebre, tos seca, diarrea, ¿no? Linfopenia, aumento leve de DHL y aumento de dímero D, que generalmente esto, pues el mismo paciente con toda esta situación en la que nos hemos encontrado para poder principalmente como tal, evaluar a estos pacientes, es importante poder hacer una adecuada evaluación clínica. Dentro de las estrategias basadas en pruebas recomendadas por la CDC, se encuentra que cuando nosotros encontremos un paciente sintomático, de preferencia retrasar la cirugía, activar protocolos perioperatorios para atención adecuada de pacientes sospechosos COVID positiva, sobre todo esto en situaciones donde haya una urgencia. Ahora bien, guiar el uso apropiado de equipo de protección personal y, bueno, a favorecer protocolos de atención preoperatoria. Entonces, ¿cuál sería la prueba adecuada? Nosotros sabemos que actualmente existen diferentes pruebas, muchísimas. Está la detección de antígenos que generalmente detectan fracciones del virus, generalmente proteínas. Por otro lado, tenemos una sensibilidad del 40%. También tenemos la PCR o PCR transcriptasa reversa, que esta generalmente va a ser una prueba que va a principalmente medir la replicación del del genoma del virus, y que esta replicación como tal va a ser una de las más efectivas, dándonos una sensibilidad del 90%. Por otro lado, tenemos la detección de anticuerpos, que tiene una sensibilidad menor del 60%. Pero ¿qué es importante que nosotros sepamos? Bueno, que como tal, después del establecimiento de síntomas, podemos tener falsos positivos, y
solamente en el 67% de los casos pueden ser falsos, en este caso reales, ¿sí? En el 1.7% la prueba puede ser efectiva, sobre todo la PCR. Después de 8 a 14 días, la sensibilidad se disminuye a 54 y después de 15 a 39 días la sensibilidad se disminuye al 45%. El total de anticuerpos, cuando se busca esto, sobre todo en las pruebas sanguíneas, tenemos una sensibilidad del 38%, unos 7 días, de 8 a 14 días 90%, y de 15 a 39 días, pues ya prácticamente tendríamos el 100% cuando se mide el total de anticuerpos. La IgM en los primeros 7 días tiene una sensibilidad del 29 y la IgG del 19. Por eso es que se dice que lo más importante o la prueba más importante en un inicio podría ser la PCR, por esta situación que ya mencionábamos acerca de la sensibilidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues hay un 30% de los pacientes que pueden ser falsos negativos. Entonces, cuidado con estos datos. Las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, como ya les mencionaba, ellos lo que dicen es que estas pruebas tienen que ir asociadas principalmente a una examinación minuciosa, justamente porque pueden ocurrir estos falsos negativos y de todas maneras el personal de quirófano debe usar las precauciones tanto de gotas con máscara quirúrgica y cubierta ocular, sobre todo para los casos quirúrgicos, ¿sí? Ahorita más adelante voy a hablar un poquito de eso. Son útiles los anticuerpos. Según la CDC, dicen que los anticuerpos o la prueba que se mide a nivel sanguíneo no tiene un papel en la detección perioperatoria y la estratificación del riesgo. Se menciona que los anticuerpos pueden desarrollarse en la segunda semana de síntomas y no todos los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Además, las pruebas de anticuerpos tienen el potencial de reacción cruzada con otros coronavirus, lo que puede dar también falsos positivos. Por eso es que a nivel internacional la prueba que se está recomendando es la PCR y no la prueba de anticuerpos. ¿Cuáles son estos anticuerpos? Pues ya lo estábamos mencionando, ¿no? Obviamente estos anticuerpos empiezan a elevar en los primeros días, tanto IgM como IgG, y obviamente asociados a PCR nosotros podemos tener diferentes interpretaciones, ¿no? Si nosotros tenemos negativo una PCR, negativo una IgM y negativo IgG, pues podríamos darle un valor negativo. Por otro lado, si hay una PCR positiva y los otros dos negativos, pues puede ser el periodo de ventana o el periodo donde de todas maneras el paciente es positivo y puede estar prácticamente ser asintomático o presintomático. En fin, hay pacientes que tienen estas características. Por otro lado, también tenemos una fase temprana de la infección donde podemos tener una PCR positiva o IgM positiva, o bien ya una fase activa de la infección donde todos pueden estar positivos. Sin embargo, sí es importante que nosotros tomemos en consideración que, bueno, la presencia de estos anticuerpos puede ser variable de acuerdo al paciente y esto no siempre va a ser la regla. Sin embargo, si nosotros llegamos a tomar alguna de estas pruebas, bueno, podemos correlacionarlo con PCR, sobre todo si somos afortunados de poder sacar ambas pruebas. Sin embargo, la PCR, como ya les mencionaba, va a ser la prueba mucho más efectiva en el perioperatorio. Ahora bien, si ya mi paciente salió COVID positivo, no requiere repetir la prueba. Generalmente ese paciente es COVID positivo porque prácticamente si se detectó genoma de COVID, pues va a ser positivo. Por otro lado, si se sospecha de COVID, tiene síntomas parecidos a la influenza y este paciente es PCR negativa, de todas maneras, y va a una urgencia, se debe tratar como positivo, ¿sí? Aunque sea sospecha de COVID y aunque haya sido la PCR negativo. Por otro lado, si tenemos COVID negativo, PCR en las últimas 48, 72 horas, este paciente pues se va a considerar negativo, pero esto no quita el riesgo de que el paciente pueda ser un paciente presintomático. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa si yo no tengo pruebas en mi hospital? ¿Qué pasa si en mi hospital no se hace PCR? ¿Qué pasa si en mi hospital no se hacen pruebas de sangre?
pues me voy a quedar al final con mi paciente sintomático o mi paciente es asintomático. Y en base a esto, las precauciones en la pandemia prácticamente son iguales, ¿no? Obviamente el cubrebocas, N95, la cubierta ocular, en fin, son situaciones que tenemos que usarlas durante el perioperatorio. Sin embargo, si en mi hospital no llegáramos a contar con esto, pues me podría quedar con esto y ahorita más adelante voy a dar algunas otras estrategias que pueden ser interesantes. Mundialmente, y ustedes van a ver justamente en esta página que pueden visitar buscando este título, van a encontrar muchas propuestas de diferentes hospitales en Estados Unidos y diferentes hospitales a nivel internacional que mencionan acerca de la evaluación preoperatoria, ¿no? Este es el Hospital de Andalucía y justamente habla de que los servicios quirúrgicos tienen que hacer una evaluación de antelación de 7 a 14 días previamente, ¿sí? Y esto lo hacen vía telefónica. Generalmente las recomendaciones que le hacen al paciente es que el paciente no debe tener contactos y debe estar asintomático. Una vez que esto ocurre, se le indica realizarse una PCR 48 horas antes de la cirugía y una vez que ya se hizo una valoración en consenso con anestesia y con el cirujano o bien con el internista, que se haga un consenso donde este paciente tiene buenas características, bueno, pues posteriormente se volverá a hacer una reevaluación por parte de anestesia. En este caso, este es el protocolo, como les digo, de la Junta de Andalucía. Hay otras recomendaciones distintas a esta. Ellos generalmente hablan 24 horas antes a los pacientes y hacen otra vez una anamnesis para la sospecha de COVID. Y por otro lado, checan el resultado de la PCR, ¿sí? Si la PCR es negativa, adelante la cirugía. Si la PCR es negativa, asintomático, pero tuvo un contacto sospechoso, ahí se tiene que hablar con el equipo quirúrgico y ponerse de acuerdo, pero si tenemos una PCR positiva y un paciente asintomático, aquí sí las cosas cambian, porque en este caso se puede recomendar, en este caso exclusivamente, el test inmunológico 15 días después para ver si este paciente realmente desarrolló una elevación de IgG o IgM o quizá o bien se puede llegar a repetir la PCR. Entonces es importante tomarlo en consideración. Por otro lado, la PCR positiva o negativa y sospecha clínica de enfermedad, pues con una clínica florida, generalmente es un paciente que se va de preferencia suspender y derivar a urgencias o a los sistemas de urgencias para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Bueno, en primer lugar, pueden tener mayor morbilidad y mortalidad perioperatoria. Si estos pacientes ingresan a quirófano, muchos de ellos pueden tener progresión inesperada en el perioperatorio. ¿Quiénes van a tener progresión inesperada o en el perioperatorio? Ahorita lo vamos a ver, pero generalmente es el paciente mayor de 70 años, el paciente frágil, aquel paciente que pudiese tener algunas consideraciones importantes. Al final voy a hablar de todas las guías de fragilidad para que podamos hacer uso de ellas y poder detectar qué pacientes podrían tener una progresión inesperada en el perioperatorio. Y por otro lado, los procedimientos de aerolización que van a poner al personal de quirófano en riesgo. Entonces, como ya les mencionaba, se debe cuestionar perfectamente bien si mi paciente tuvo exposición previa con COVID-19 en los últimos 14 días, si mi paciente tuvo algún síntoma que pudiese indicarnos sobre todo este tipo de infección, pero hay que ser muy minuciosos tanto con la cefalea como con la anosmia y como con la disgeneusia, porque a veces estos síntomas en pacientes que son asintomáticos pueden llegar a detectarse a la hora de hacer la evaluación. Entonces es importante que nosotros siempre estemos
presentes con esto. ¿Y qué otras herramientas o con qué otras herramientas contamos? Bueno, por otro lado tenemos la radiografía de tórax. Se dice que la radiografía de tórax en las primeras etapas de la enfermedad no es tan útil como en el segundo estadio de la infección por COVID. Parece ser que tiene una mala sensibilidad y especificidad para detección de opacidades en vidrio despulido, además de que esta puede ser normal en etapas tempranas de la enfermedad por COVID. Por otro lado, se menciona en algunos sitios, fíjense que de Estados Unidos, aparte de usar PCR, y en algunos hospitales europeos, aparte de usar PCR, se ha recomendado el uso de un ATAC. ¿Y por qué se recomienda verificar el diagnóstico con un ATAC? Sobre todo aquellos pacientes que pueden ser PCR negativo o que pudiese ser esa ventana del 30%. Bueno, porque en Wuhan, con 1,014 pacientes, encontraron que 601 pacientes, 59%, tuvieron resultados positivos en la prueba PCR y 888 o el 88% tuvo hallazgos radiológicos en la ATAC. Si ustedes se dan cuenta, tienen mucho más sensibilidad a la ATAC, aparentemente, que la PCR. La sensibilidad de la ATAC fue del 97%. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en vidrio despulido de una mujer de 51 años, 6 días previos antes de tener una prueba positiva para COVID. Y si se dan cuenta, pues aquí ya tiene una imagen. Por otro lado, este es un hombre de 69 años con imágenes bilaterales en vidrio despulido, generalmente en estas zonas. Sobre todo la quiero mostrar porque son las zonas en donde principalmente se empieza a hacer manifiesta la enfermedad y porque hay otras herramientas que podrían ser útiles para poder hacer esta evaluación. Por otro lado, tenemos hombres de 43 años sin fiebre, pero con historia de exposición. Este paciente sí fue con una PCR positiva, pero volvemos a ver este patrón. El patrón es principalmente en la parte postero-inferior a nivel pulmonar. Por otro lado, parece ser que los dos patrones más relacionados en TAC pues son imagen de vidrio despulido y consolidación. En gente joven, la imagen predominante pues siempre va a ser la opacidad en vidrio despulido, y en gente mayor de 50 años parece ser que hay una equivalencia tanto en vidrio despulido como en pacientes que tienen esta situación. A ver, ¿qué otros estudios van a ser útiles aparte de estos? Bueno, tenemos al ultrasonido. El ultrasonido como tal va a ser otra opción, esto sobre todo para la gente que pudiese estar relacionado. Ya actualmente sabemos que se encuentran con ultrasonidos que son dispositivos que se tienen en consultorio. No todo el mundo los tiene, pero por otro lado sí podemos tener radiólogos en el hospital que pudiesen ayudarnos si la TAC en un momento dado fuera un procedimiento caro que no pudiese pagar el paciente, o bien no tuviéramos accesibles estas pruebas PCR, pues quizá una forma temprana de encontrar algún dato anormal en pacientes asintomáticos o presintomáticos sería hacer una exploración postero-inferior. Principalmente hay que recordar que para hacer una exploración a nivel torácica se tiene que dividir en 6 cuadrantes, y estos 6 cuadrantes se marcan principalmente por una línea que va en la línea anterior axilar y una línea posterior axilar. Y por otro lado tenemos una línea que debe cruzar por arriba de la tetilla, y en base a esto tenemos nuestros 6 cuadrantes. En la parte inicial donde nosotros tenemos que buscar es justamente en la región posterior, estos dos, porque solamente en procesos avanzados pueden ustedes encontrar en la parte anterior. ¿Y qué vamos a encontrar? Generalmente este es un pulmón normal, y este pulmón normal va a mostrarnos el sliding normal de la pleura. Este movimiento normal de la pleura es apreciable en la visión 2D, pero también la podemos apreciar en la visión M, cuando nosotros vemos el movimiento al pulmón, ¿no? En este sentido, el ultrasonido puede ayudarnos principalmente a notar un pulmón normal. Por supuesto, tenemos que hacer la exploración en todas las áreas, pero donde más vamos a encontrar va a ser en esta zona. Y los primeros cambios que se han demostrado pues son la presencia de líneas B. Generalmente lo normal es que solamente encontremos
2 a 3 líneas B, como lo vemos aquí. Bueno, aquí no se aprecia mucho porque obviamente es una imagen fija, pero generalmente son menos de 3 líneas B. Aquí ya podemos observar 1, 2, 3, 4, y por otro lado también observamos como irregularidad de la pleura a nivel pleural. Entonces, estos son los cambios tempranos que podríamos detectar, sobre todo en pacientes jóvenes. La correlación con TAC es muy alta del ultrasonido. Algunos trabajos chinos han llegado a mencionar que el ultrasonido podría ser hasta superior que la TAC. Por otro lado, pero no me atrevo a decir esto, simplemente lo pongo como una herramienta más que complementa toda la evaluación preoperatoria y que podría ser de utilidad si en mi hospital en algún momento no cuento de forma diagnóstica. Por otro lado, si yo no estoy a nivel hospitalario y yo estoy viendo a mi paciente por forma virtual, porque también es otra forma de evaluarlos, bueno, pues la forma virtual solamente incluirá hacer una buena historia clínica y obviamente dependerá ya del personal hospitalario que complemente este estudio una vez que esa evaluación virtual se realice, ¿no? Pero digamos que estas son las opciones que hay. Esto lo estoy dando en el contexto de que sé que tenemos médicos de todas partes de la República. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Pues consolidaciones, líquido a nivel pulmonar y obviamente una imagen que se llama en pulmón blanco. Entonces, como les mencionaba, generalmente la tomografía, llegan a decir en este estudio de Juan y colaboradores donde utilizaron ultrasonido pulmonar para evaluar lesiones peripulmonares de 20 pacientes no críticos. Esto solamente fue en triage, donde se demostró principalmente que la tomografía había similaridad de los cambios con tomografía y ecografía. ¿Qué encontraron? Pues ya les mencionaba, estas las lesiones en el campo pulmonar posterior inferior, más de 3 líneas B y líneas pleurales distorsionadas, consolidaciones subpleurales, que eso también es una facilidad que da el ultrasonido, y broncograma aéreo. Nuevamente este artículo, bueno, pueden llegar a revisarlo y pues ahí lo da como un poquito más, más fácil para poderlo entender. En este sentido, una vez que nosotros hacemos una evaluación o historia clínica, obviamente en conjunto con cirugía y en conjunto con anestesia, se tendrá que poder observar si el hospital cuenta con todas las áreas recomendadas para poder llevar a cabo la cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Pues se debe tener en consideración las características del paciente. Si mi paciente va a una cirugía sensible a tiempo, si mi paciente va a una cirugía que no se puede cancelar y que va a urgencias, y obviamente las características, si mi paciente es un ASA 1 o ASA 2, pues es un paciente que si no tiene síntomas, perfectamente bien se puede realizar la cirugía. Si es un paciente ASA 1 o ASA 2 que va a una urgencia, aunque tenga síntomas o no tenga síntomas, también se puede realizar el procedimiento siempre y cuando se tenga las consideraciones suficientes. Y más adelante, el poder también platicar con el paciente acerca de los riesgos cuando mi paciente es COVID positivo, ¿no? En el caso sobre todo de urgencias. En el caso, por ejemplo, del paciente ASA 3 o ASA 4, podemos tener un paciente ASA 3 que pueda tener factores de riesgo adicionales como una edad mayor de 65 años, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, inmunosupresión. Por otro lado, podemos tener un paciente ASA 4 y este paciente es un paciente junto con el paciente 3 que tienen que ser evaluados para ver el riesgo-beneficio, porque actualmente sabemos que las terapias intensivas pues están siendo ocupadas por pacientes COVID y que esto, por supuesto, nos quita la posibilidad de que un paciente que tenga algunos factores de riesgo asociados pueda requerir en su momento dado una admisión, o pueda requerir una admisión a UCI, pueda requerir transfusión sanguínea o bien la necesidad de varios días durante el transoperatorio, que esto no pueda ser posible. Entonces, en este sentido es importante que
Si se haga una evaluación, si mi paciente es una SAR-4, pues lo que se recomienda es retrasar o cancelar el procedimiento quirúrgico hasta el momento en que se pueda o se tenga disponible todo esto, ¿no? Vamos a depender mucho de que tengamos o no tengamos disponible, y por otro lado, también vamos a depender mucho de los factores de riesgo. Sabemos que estos pacientes van a estar predispuestos, aquellos pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, inmunosupresión, a mayor morbilidad y mortalidad durante el postoperatorio. Ahorita voy a presentar un artículo que va a hablar de esto, y es importante que nosotros lo tomemos en consideración. ¿Cuáles son las cirugías de prioridad? Pues obviamente, aunque tenga COVID mi paciente o aunque no tenga COVID, pues en una cirugía emergente, que son aquellas que van a requerir menos de 1 hora, estamos hablando de choque hemorrágico, exsanguinación, trauma, lesión vascular, disección aórtica, cesárea de emergencia, síndrome compartimental, necrosis, fascitis necrotizante, peritonitis y obstrucción intestinal, así como perforación. Son cirugías que van a tener que entrar sí o sí, aunque no tengamos una prueba PCR, y ahí solamente dividiremos a mi paciente entre sintomático y asintomático, y los niveles de protección los voy a mencionar al final, ¿sí? Ahora bien, mi paciente va para una cirugía de urgencia, apendicitis, colecistitis, artritis séptica, fracturas abiertas, fracturas pélvicas, por otro lado, lesiones nerviosas, infecciones quirúrgicas. Son pacientes que también se tienen que meter y que se va a considerar si mi paciente es sintomático o asintomático, independientemente de que si tengo o no tengo una prueba PCR. Generalmente dependerá del hospital donde esté. Por otro lado, las cirugías electivas urgentes son las que nos van a permitir, a partir de estos tipos de procedimientos, son las que nos van a permitir principalmente hacer todo el escrutinio, toda la evaluación, hablar con nuestros pacientes y poder hacer recomendaciones para que no sean expuestos a pacientes, sobre todo COVID positivo, y que, bueno, pues que principalmente se valore el riesgo-beneficio. Ahora bien, dentro de los protocolos que, por ejemplo, el Massachusetts está recomendando, son los siguientes, ¿no? Nosotros podemos tener pacientes asintomáticos. Generalmente esos pacientes asintomáticos, pues se recomienda, en todos estos pacientes se recomienda hacer la PCR. Si nosotros tenemos una PCR positiva, hay que notificar al cirujano, posponer y revisar un plan, o bien referir, sobre todo si tiene datos clínicos positivos, pues referir a un médico, o ustedes mismos darle un tratamiento dependiendo de las características, recordando que pues el 80% puede tener síntomas leves, el 15% síntomas moderados, y prácticamente de un 5 a un 8% síntomas graves, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues ya requerirá algún tratamiento adicional. Lo que sí es cierto es que a la hora de notificar y posponer, pues tendrá que ser una toma de decisión en equipo. Por otro lado, si es negativo, pues se procede totalmente con el procedimiento. Si mi paciente es sintomático y la prueba es positiva, también hay que notificar al cirujano. Aquí, de preferencia, siempre posponer, siempre y cuando no sea urgencia. Ya les mostré cuáles son las cirugías que no se pueden posponer. Y en base a eso ver si se puede posponer, y pues primero darle prioridad a lo sintomático. Dependerá de los síntomas de mi paciente, y individualizar cada uno de esos casos, ¿no? Si mi paciente es negativo, habrá que individualizarlo. Si mi paciente es negativo, tiene síntomas respiratorios y va a una urgencia, ojo, este paciente tiene que ser tratado como si fuera COVID, aunque sea una prueba PCR negativa, ¿eh? Entonces, para que no se nos olvide, si todas estas condiciones, cualquier condición amenaza la vida, pues son procedimientos que tienen que ser totalmente realizados. Por otro lado, en pacientes hospitalizados, pacientes asintomáticos, se hace es positiva la prueba. Si es urgente el procedimiento, se procede con el personal, con el equipo de protección. Si mi paciente es sintomático y solamente está hospitalizado,
se sigue la cuestión, pero es negativo, los síntomas respiratorios son valorados e individualizados y dependiendo de las características de mi paciente, es que nosotros tenemos que intervenirlo o no. Esta es otra de las mismas propuestas internacionales. Como ustedes se dan cuenta, en todos lados están sugiriendo la realización de PCR. Obviamente, si mi procedimiento es de emergencia, me quedo con el asintomático como si fuera un paciente de bajo riesgo. Al final les voy a decir les voy a decir cuál es el equipo. Y si mi paciente es COVID o síntomas parecidos a la influenza, lo considero de alto riesgo. Esto es en cirugía emergente. Si mi paciente va a cirugía electiva, pues obviamente tendré que hacer una prueba PCR, como ya lo mencioné previamente, no voy a seguir. Por otro lado, el consentimiento informado también debe incluir, sobre todo esto ya a nivel hospitalario, lo siguiente, ¿no? La investigación de un estudio de cohorte observacional, que ahorita lo voy a presentar, presentó o se sugiere que los pacientes electivos que desarrollan COVID-19 adquirido en el hospital tienen una mortalidad posoperatoria a los 30 días del 16.2%. Ojo con esto, porque puede ser que mi paciente sea COVID negativo, o sea, no tenga ningún dato clínico, pero puede la mortalidad ser del 16.2%. Por otro lado, los 2/3 que llegan a experimentar complicaciones pulmonares tienen una tasa de mortalidad del 23.8%. Como ponemos aquí, como alguien hizo el favor de subrayármelo, la transmisión del virus puede ser a través de asintomáticos y esto actualmente se considera un tendón de Aquiles, ya que actualmente podemos tener del 17 al 43% de asintomáticos. Por otro lado, tenemos otra población que es los pacientes presintomáticos. En este trabajo se encontraron 34 pacientes presintomáticos, 44% de estos pacientes requirió UCI y hizo complicaciones pulmonares y 20% de ellos tuvo una mortalidad del 20%, gracias a quien está subrayando. Y dense cuenta que después de la admisión está la cirugía y más o menos los datos clínicos que pueden llegar a manifestarse después de la cirugía van de 2.5 a 5 días después, a 4 días después, ¿sí? Entonces, es importante que los pacientes sean seguidos en el posoperatorio, porque aquí lo que nos espera también es que si mi paciente es asintomático o presintomático, también la evolución posoperatoria puede ser tórpida, o sea, a pesar de que mi paciente sea joven. La evolución en estos pacientes, hay una serie de reportes en gente más joven que era presintomática, asintomática, y que la evolución puede ser distinta, ¿sí? Entonces, pero esto va a depender más de otros factores de riesgo que voy a presentar más adelante. Por otro lado, la muerte principalmente se presenta pues, a los 21 días y el síndrome de distrés respiratorio en la mayoría de estos pacientes, la media del tiempo fue entre 11 y 16 días, más o menos entre 11 y 16 días se presentan este tipo de complicaciones. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en consideración. Ahora bien, voy a presentar un artículo multicéntrico que es de los pocos artículos que hay en cirugía. Esta es una colaboración justamente del grupo COVID Sur y generalmente, ellos lo que analizaron fue los resultados de 235 hospitales en 24 países. Gracias, todos ellos, fíjense, 1,128 pacientes COVID positivo. Entonces, ojo, esto es muy importante porque toda esta serie es una serie muy grande de puros pacientes COVID. Entonces, nos puede dar más o menos una idea cómo es que los pacientes pueden llegar a desarrollar COVID. Algo importante o interesante de este trabajo es que el criterio de inclusión fue que los pacientes o tuvieran una PCR positiva o bien que fueran positivos en los 7 días posteriores al evento quirúrgico. Entonces, por eso es de utilidad porque justamente ellos pudieron detectar pacientes presintomáticos y pacientes también pues que eran asintomáticos, ¿no? Entonces, en este sentido, encontraron varios factores de riesgo.
obviamente el ser hombre incrementa el riesgo versus mujeres, la edad mayor de 70 años incrementa el riesgo, el ASA 3, 4 y 5 también incrementa el riesgo. El diagnóstico maligno, o sea, cáncer versus procesos benignos u obstétricos también incrementa el riesgo. La cirugía de urgencia tiene mayor riesgo y la cirugía mayor también mayor riesgo. Entonces, estos son los factores de riesgo. Entonces, la mortalidad global para los pacientes COVID positivo, todos estos fue 23.8%. De los pacientes que adquirieron la enfermedad después, que no eran PCR negativo, que no tenían cambios tomográficos, en fin, fue del 16%, como ya se le había mostrado antes, pero la mortalidad de sintomáticos fue 22.3%. La mortalidad de presintomáticos, aquellos que sí llegaron a hacer alguna morbilidad después, fue del 27%. La mortalidad en cirugía electiva fue del 18.9% y la mortalidad de cirugía de urgencia fue del 25.6%, o sea, hay un poco de diferencia. Las complicaciones pulmonares fueron las principales, encontrándose un 31 a un 55% de complicaciones pulmonares, y la mortalidad arrojó un promedio de entre 14.3 a un 28.3%. En urgencias, en cirugía de urgencia, las complicaciones pulmonares representaron el 45 a 53%, no muy diferente de la cirugía electiva, y la mortalidad fue del 39.6% al 43.1%. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones pulmonares que nosotros tenemos que tener el entendido de que si estos pacientes entran a quirófano? Pues la principal reportada aquí fue neumonía en el 40.4%. Por otro lado, el síndrome de distrés respiratorio fue de 14.4%, con una mortalidad del 63%. Y por otro lado, ventilación inesperada, que no hacen como muy buena referencia a esto, fue el 21.3%, donde encuentran una mortalidad del 41.7%. Entonces, de estos 1.128 pacientes, 268 murieron, corresponde a este 23.8%, y de estos 1.128 pacientes, fíjense, casi la mitad de todos estos pacientes tuvo complicaciones pulmonares. Estamos hablando que casi el 50% de los pacientes que va a entrar durante esta pandemia puede llegar a tener complicaciones pulmonares, y bueno, de ahí que lo tengamos que tomar en consideración. Por ahí tuvieron 25 pacientes perdidos, pero bueno, pues estas son las características. Del tipo de anestesia en estos pacientes, pues parece ser que la local, regional, general, pues no encontraron diferencias a 30 días, ni tampoco diferencias en complicaciones pulmonares. Nosotros nos esperaríamos que la anestesia general pudiese ocasionar más muerte, quizá faltó más muestra para poder detectar esto, pero parece ser que no. Y en el caso principalmente del tipo de cirugía, si fue electiva o urgencia, pues ya le habíamos dicho que sí hubo un poco de diferencia. Las cirugías, hubo diferencias de acuerdo al tipo de cirugía, en cual, por ejemplo, hubo mayor mortalidad a 30 días, pues en la cirugía gastrointestinal y la cirugía en general fue 23%, en la cardíaca fue el 34%, ginecológica muy bajo, 4.8%, y la ortopedia, 28.8%. Entonces, en primer lugar se encuentra la cardíaca, segundo lugar la ortopédica y en tercer lugar la gastrointestinal o general. Pero, ¿qué pasó, ayudante? Era de este lado. Les voy a pedir de este lado, que si quieren señalar. Pero fíjense, las complicaciones pulmonares principalmente fueron en cabeza y cuello, fíjense. Estamos hablando de que sí tuvieron, el 74.4% tuvo alguna complicación pulmonar en cabeza y cuello. De ahí tenemos que las gastrointestinales tuvieron el 53%, la cardíaca también tuvo el 94.1%, la ginecológica el 23.8% de complicaciones pulmonares y la ortopédica 44.3%. Entonces, importante que después los invito a que revisen con calma este trabajo porque pues, nos puede ayudar mucho a dar
pues proyecciones sobre todo a los pacientes que requieren algún tipo de cirugía, pero la mayor mortalidad, principalmente 30 días, fue, como ya les mencionaba, hombres mayores de 70 años, hasta 3 y 4, cirugía de urgencia, cirugía mayor y cáncer. Y esto de la edad de 70 años, pues es fácilmente explicable, ¿no? Porque generalmente habrá que ver si esos pacientes, aparte de tener la edad, tenían también fragilidad, porque actualmente está esto muy en boga de poder evaluar la fragilidad, porque la fragilidad se ha correspondido muy bien con la mortalidad perioperatoria y con hablar de algunas complicaciones posoperatorias, ya que el paciente frágil va a tener un desbalance principalmente sérico a nivel de sustancias proinflamatorias que pueden favorecer aumento principalmente periférico de células blancas, alteraciones en los monocitos, disminución de linfocitos, en fin, y pueden llegar a tener un fenotipo proinflamatorio que asociado a COVID pues puede traer un montón de malas consecuencias, ¿no? En este sentido, y es importante también tomar en consideración qué características a la hora de hacer yo la evaluación preoperatoria va a tener mi paciente. Si mi paciente tiene algún fenotipo de fragilidad, que para este fenotipo de fragilidad son algunas escalas que actualmente se están utilizando, por ejemplo, debilidad, baja energía, pérdida de peso o bien una deambulación lenta o en los movimientos lentos o caídas frecuentes, pues esto generalmente va a ser el fenotipo de fragilidad. Por otro lado, otros déficits asociados como algunas comorbilidades, estamos hablando de diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, depresión, cuestiones sociales, disfunción cognitiva, declinación física y una malnutrición, todo esto puede alterar todavía más la evolución del paciente mayor de 70 años, ¿no? Entonces es explicable que, pues obviamente estos resultados se vean afectados en esta población y quizá las cirugías pues tendrían que ser muy bien seleccionadas o muy bien establecidas, porque a lo mejor si mi paciente con estas escalas, o sea, porque qué paciente mayor de 70 años voy a ingresar a quirófano y qué paciente mayor de 70 años quizá no sea el candidato ideal, pues a lo mejor me pueda basar en estas escalas, en las escalas de fragilidad y en la escala, ahorita les voy a mostrar la otra escala, la del fenotipo de Frey, principalmente para poder predecir. Esta del fenotipo de, mejor dicho, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Actualmente, el paciente mayor de 65 años, y mi paciente tiene más de 65 años, no lo considero un paciente geriátrico y bueno, tenemos una evaluación normal, pero si mi paciente tiene más de esta edad, tiene fragilidad, sí tenemos actualmente que poder evaluar si la fragilidad está presente. Por eso es que resalto esto, porque en base al artículo que nosotros ahorita vimos, pues sí es importante que nosotros sepamos qué pacientes pueden beneficiarse y qué pacientes no, ¿no? Y en base a la fragilidad, nosotros tenemos que evaluar la nutrición, el estado o la situación cognitiva, la situación también mental y la situación física y fisiológica. Dentro de la nutrición, pues por supuesto, hay algunas recomendaciones como los suplementos proteínicos de hierro, en fin, si mi paciente llegara a tener anemia, porque también la anemia se ha relacionado con malos pronósticos, el soporte social y también ver las características de soporte de familia que tiene mi paciente. Obviamente la cognición lo vamos a realizar con algunos estudios como el Mini-Cog, que son escalas que pueden decirnos cómo está mi paciente cognitivamente y si este paciente puede llegar a desarrollar delirio en el posoperatorio y bueno, tener un mal pronóstico. Y también por otro lado la capacidad física. Actualmente en Estados Unidos, en Canadá, la prehabilitación pues es algo que está demostrando bastantes beneficios. Todo esto es un protocolo que actualmente se sigue sobre todo en la evaluación preoperatoria. Y justamente me enfoco en este grupo de pacientes porque dependiendo del tipo de escala que yo llegue a utilizar, por ejemplo, tenemos también la escala de Edmonton, van a ser las escalas que van a podernos predecir
algunas situaciones en el entorno perioperatorio. Por ejemplo, la de Edmonton nos habla de la cognición, del estado general de salud, de la independencia funcional, con el número de actividades que puede realizar el paciente, el soporte social, la medicación, lo que ya habíamos mencionado, si tiene mi paciente polifarmacia o no, la nutrición, los sentimientos, la continencia, si tiene incontinencia o no tiene incontinencia urinaria, en fin. Y en base a estas escalas, como ya les mencionaba, se ha encontrado asociación a muerte, principalmente con la escala de fragilidad. Estos son artículos muy recientes publicados. Esta fue una revisión metaanalítica de 45 estudios, donde encontró que esta escala sí nos puede predecir mortalidad. Entonces, se los comparto para que ustedes las conozcan y las puedan utilizar, sobre todo si están haciendo evaluaciones virtuales. También pueden ayudarles un poquito a ver, sobre todo estos pacientes mayores de 70 años que pueden llegar a tener más riesgo de tener complicaciones en el posoperatorio, tener algunas otras herramientas que pueden ser útiles para predecirnos cómo les irá. Entonces, también tenemos, por otro lado, esta escala y la asociación también de la de Edmonton para predecir mortalidad, y por otro lado la física o del, ¿cómo se llama?, fenotipo de Frey, que también, o la física de fragilidad, que también puede llegar a predecir mortalidad. En resumen, lo que dice esta revisión es que la primera que les estaba mostrando, que es prácticamente esta escala, que es la escala de fragilidad clínica. Esta escala de fragilidad clínica que nos permite ver a mi paciente si está en buenas condiciones, si se siente bien, dependiendo de sus características. Ustedes pueden ir leyendo o poder analizar las características que puede describir esta escala, y en base a eso saber, dependiendo de las características, esta escala fue asociada fuertemente con mortalidad y una alta hospitalaria disminuida. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden permanecer mucho más tiempo hospitalizados. Entonces, si mi paciente va a una cirugía y aparte, gracias por señalarlo, tiene fragilidad, hay que platicar muy bien con la familia, hay que platicarlo muy bien con el equipo quirúrgico, y si se suspende el procedimiento, también es importante mencionarles, bueno, pues hay otras cuestiones que podemos hacer: mejorar la nutrición, favorecer la prehabilitación, darle vitamina D, darle suplementos alimenticios si pudiese tener anemia, hierro, en fin, para poder mejorar las condiciones de este paciente. Y bueno, una vez que pasemos la pandemia, a lo mejor ya programarlo para el procedimiento quirúrgico que esté sea candidato, ¿no? Fíjense, 4.9, el riesgo se asocia a muerte, ¿no? Por otro lado, la escala de Edmonton-Frail fue el mejor predictor de complicaciones perioperatorias, y por otro lado, el fenotipo de fragilidad fue asociado a delirium posoperatorio. Entonces, pues es importante que ustedes las conozcan y que las puedan llegar a utilizar como herramientas. Por otro lado, también tenemos el paciente recuperado, el paciente que ya es COVID y que ya se recuperó. ¿Cómo voy a hacer la selección de este paciente si quiero o no quiero que entre a una cirugía? Primero, aquí esto también es emitido por la CDC. La CDC menciona, ya les había dicho que este centro es el que regula todo esto, y ellos mencionan que después de la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir fiebre, como tal, el paciente se puede considerar recuperado. Se puede considerar recuperado, mas no quiere decir que sea optimizado o que esté en buenas condiciones para entrar a cirugía, ¿sale? Nada más estoy mencionando cuáles son las condiciones que ellos ponen: que mejoren los síntomas respiratorios, que ya no tenga síntomas respiratorios y que tenga resultados negativos por lo menos de 2 pruebas SARS-CoV-2 con diferencia de 24 horas. ¿Por qué 2 pruebas? Porque acuérdense que hay falsos negativos. Entonces, por esta razón la sugieren ellos. Estrategia no basada en pruebas de los CDC. Al menos 72 horas desde la resolución de la fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y mejora de los síntomas respiratorios. Al menos 7 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Y en este momento no se pueden hacer recomendaciones con respecto a la definición de recuperación suficiente de los cambios fisiológicos de SARS-CoV-2.
COP2. Sin embargo, la evaluación debe incluir una evaluación de capacidad de ejercicio del paciente con equivalentes metabólicos o METs. Obviamente, estas no son estrategias basadas en CDC, estas sí. Finalmente, ya voy a terminar, nada más hablarles del valor de la caminata de 6 minutos. Actualmente no sabemos cuántos pacientes después de que tengan pues estos datos de COVID van a quedar con una capacidad pulmonar reducida. Y pues obviamente requeriremos algunas otras pruebas adicionales. Ya ha sido conocido desde hace muchos años la prueba de caminata de 6 minutos. En este estudio prospectivo se comparó espirometría con pruebas de función respiratoria y caminata de 6 minutos preoperatorio y postoperatorio 30 días después. Se incluyeron 78 pacientes, se excluyeron 14. 21% se complicaron, tuvieron una mortalidad del 17%, que encontraron en el análisis multivariado que era útil en ancianos, pacientes con pobre capacidad funcional, o sea, aquellos pacientes que hayan quedado con una capacidad funcional residual disminuida, historia de tabaquismo, disminución también de la FEV1 y la caminata corta, que en este caso la medición estándar es mayor de 325 minutos con de metros. Esta es con una diferencia de 256 versus 440 metros. Y la caminata de 6 minutos de menos de 325 minutos tiene una sensibilidad, 77% de sensibilidad y 100% de especificidad. Actualmente hay una modificación propuesta para pacientes COVID durante el triage, sobre todo perioperatoria, donde el tiempo se recomienda del 4º al 5º día después de haber tenido la enfermedad clínica, si es que va a algún procedimiento, en pacientes mayores de 70 años, nuevamente nuestro paciente mayor, o bien en embarazadas. Usar protección, gracias por señalarlo, usar protección con mascarilla es mandatorio a la hora de realizarla. El punto de corte, como bien lo habían señalado ahorita, es menos de 414 metros, a diferencia de los 325 que ya habíamos mencionado. Y las contraindicaciones, aquí obviamente ellos ponen que aire ambiente menos de 85 en reposo es una contraindicación actual. La modificación es que al aire ambiente con una saturación de menos de 93 o entre 90 y 93, pues prácticamente estaría contraindicada la prueba de caminata. La evaluación de disnea o fatiga es opcional previamente y actualmente pues es mandatorio hacer una evaluación de disnea y fatiga y de tener el test en el caso de un paciente que haya tenido COVID, por si baja la saturación en menos de 90. Lo normal, en un paciente normal, sería en menos de 80%. Los invito también a que revisen con calma este trabajo que también fue recientemente publicado. También en el preparatorio se tienen que suspender el ibuprofeno, se tienen que suspender pues no, actualmente no hay evidencia suficiente que mencione esto. Y lo que sí es cierto es que pacientes que usan crónicamente inhibidores de la angiotensina 2 o bien antiinflamatorios no esteroideos por alguna situación clínica, tienen que seguir utilizándolos hasta aún en el preoperatorio. Obviamente un día antes del preoperatorio, esto por recomendación anestésica, pues sí se recomienda porque algunos de estos pacientes sí pueden llegar a tener hipotensión, entonces es importante. Finalmente, el equipo de protección actual, y yéndonos solamente a si mi paciente es sintomático o asintomático, si mi paciente es sintomático es de muy alto riesgo, si mi paciente es asintomático sería de bajo riesgo. Ya mencionamos todas esas cuestiones de la PCR, en fin. Si mi paciente es de alto riesgo, por supuesto, las protecciones que yo debo utilizar pues son mascarilla N95 y se debe desechar en todo paciente de alto riesgo. Esto es sobre todo en aquellos pacientes que requieren anestesia general o que van a requerir algún procedimiento con nebulización.
sobre todo aquellos que son anestesiólogos y que nos están viendo. En este caso, y también cirujanos, ¿no? Aquí, en pacientes que van a tener estos procedimientos de aerolización, pues sí se recomienda la mascarilla N95, protección ocular con gogles, careta o escafandra, bata impermeable y 2 o 3 pares de guantes. Si es anestesia regional, mascarilla N95, protección ocular, bata y guantes. Si el paciente es de bajo riesgo, la mascarilla N95 o una mascarilla quirúrgica pueden ser utilizadas y pueden volver a utilizarse con otro paciente. Esto puede ser reutilizable en el paciente de bajo riesgo, sobre todo como protección para el equipo, para el personal de salud. Por otro lado, para el paciente como protección también tiene que entrar con un cubrebocas. Actualmente, mientras estemos en pandemia, tenemos que extremar todas las precauciones para disminuir complicaciones. Dentro de las conclusiones que les menciono es que todos los pacientes deben ser examinados para detectar síntomas antes de presentarse en el hospital, de preferencia tener comunicación 15 días antes. Si esto no se puede, obviamente vía telefónica, se pueden hacer evaluaciones virtuales y a lo mejor en el momento en que ingrese mi paciente al hospital, decidir si qué otras estrategias podría utilizar. El ultrasonido podría ser una de ellas, obviamente con todos los cuidados necesarios que se requieren. Por otro lado, la TAC también en aquellos pacientes pues que hayan sido negativos y a lo mejor para ver aquellos asintomáticos, pero si no se tuvieran estos recursos, simplemente nos quedamos con el dato de sintomático-asintomático. Si un paciente da positivo mediante PCR, los procedimientos quirúrgicos electivos deben retrasarse hasta que el paciente ya no sea considerado infeccioso y haya demostrado recuperación de la enfermedad, si es que fue sintomático. Si mi paciente puede considerarse no infeccioso cuando existe resolución de la fiebre, sin el uso de medicamentos antifebriles, si mejoran los síntomas respiratorios y si tiene resultados negativos de 2 pruebas de PCR para SARS-CoV-2 mayor de 24 horas. Esto es muy importante, esto que me acaban de ayudar a señalar, recordar que la mortalidad perioperatoria se incrementa en pacientes infectados por COVID, pero también recordar que tenemos aquellos pacientes presintomáticos y asintomáticos, y que es importante comunicarle al paciente todos estos riesgos. Finalmente, antes de realizar un procedimiento generador de aerosol, ya les mencioné cuáles, los proveedores de atención médica dentro de la habitación deberán usar máscara N95, protección para los ojos, careta o escafandra, guantes y una bata. Por su atención, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho, espero que no me haya pasado de tiempo y agradezco mucho la invitación al INSABI. Muchas gracias, doctora Ana Lilia, sin duda un tema muy interesante. Vamos a empezar a leer las preguntas que nos hizo la audiencia. Nos pregunta Valeria, de acuerdo al esquema que presentó de evaluación preoperatoria, donde utilizan la PCR, ¿qué se puede utilizar en caso de no contar con ella? ¿Una radiografía de tórax? Ajá. Justamente la evaluación yo mencionaba que la radiografía de tórax se puede utilizar, por supuesto, sí se la pueden pedir, pero va a tener una sensibilidad baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para detectarnos imágenes en vidrio despulido tempranas va a ser diferente dependiendo si mi paciente es asintomático. Si mi paciente es sintomático, pues ese paciente sintomático probablemente tenga cambios, pero si mi paciente es asintomático, esos cambios puede ser que no se detecten. Digamos que el estudio más útil va a ser la tomografía de tórax, que como lo mencioné en la plática, tiene una alta sensibilidad, y otra opción es el ultrasonido, que podría ser correspondiente con la TAC y que podría ayudarnos. Esos son los estudios que yo podría recomendar adicionales, ¿sí? Después de hacer, por supuesto, un escrutinio adecuado. Si en mi hospital no los tengo, no tengo TAC, no tengo ultrasonido, pues lo establezco entre sintomático, asintomático y tomaremos las precauciones necesarias. Muchas gracias, doctora Ana Lilia.
Tenemos otra pregunta de Manuel Alejandro Barriga. ¿Qué tan frecuente se debe monitorear al personal quirúrgico para asegurarse que no sean COVID positivo asintomáticos? Ok, bueno, eso hay algunos trabajos ya. Esto prácticamente lo voy a transmitir como una experiencia propia, hospitalaria. Nosotros somos anestesiólogos y generalmente estamos en área COVID y estamos intubando pacientes. Hacemos un procedimiento generador de aerosoles y les puedo decir que hasta el momento de los anestesiólogos de base, ninguno de nosotros ha resultado afortunadamente positivo, y esto gracias también es al escrutinio que ha hecho el hospital de hacernos pruebas cada mes, ¿sí? Cada mes nos los ha hecho. Pero con los debidos cuidados y protección, esto es posible. Esto sobre todo para personal que está en área COVID, que está intubando pacientes COVID. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Patricia Ledesma. Ella pregunta, ¿cuánto tiempo debe permanecer el quirófano en exhaustivo de limpieza para poder usarlo nuevamente? Bueno, esto dependerá de las características del hospital. Por supuesto que el hospital tiene que tener una área designada COVID para los pacientes que son COVID positivo, y tiene que tener otra área designada para aquellos pacientes que no son COVID. De todas maneras, durante la pandemia se extreman precauciones y se tiene que hacer exhaustivo en las áreas. Pues ahora sí que va a depender del procedimiento hospitalario y de las características que dicta epidemiología, ¿no? Muchas gracias, doctora Ana Lilia. Tenemos otra pregunta de Manuel Alejandro Barriga. De acuerdo a lo que usted mencionó, ¿será entonces ahora la prueba PCR parte de los estudios prequirúrgicos y los laboratorios tendrán que realizarla sí o sí? Los laboratorios tendrán que, perdón, no escuché. ¿Tendrán que realizarla sí o sí? Pues miren, teóricamente es una propuesta internacional, ¿sí? Pero hay que acordarnos, o sea que pues sí se podría recomendar la PCR como un laboratorio preoperatorio, sí, pero también va a depender más bien pues de las características del hospital, porque también hay que acordarnos que la PCR tiene falsos negativos en un 30%, o sea, tampoco es la solución, ¿sí? Al final del día nos ayuda a poder tratar al paciente, pero al final del día, ahorita durante esta pandemia, lo único que nos queda a todos la gente que va a entrar al quirófano, a todos los quirúrgicos, es protegernos. O sea, lo único que nos queda actualmente es protegernos. Si mi hospital por alguna razón no cuenta con PCR, porque sabemos la realidad del país, o sea, no en todos los hospitales se encuentra con PCR, si mi hospital no cuenta, tampoco le voy a negar la oportunidad de operarse a algún paciente que se beneficie de esto. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, tendremos que ser muy críticos a la hora de evaluar, y quizá la TAC, o quizá el ultrasonido, o quizá los laboratorios y obviamente la historia clínica nos puedan ayudar. Si la PCR está disponible, pues sí, es un estándar que se está recomendando internacionalmente, pero también dependerá mucho de la decisión que tome el equipo quirúrgico y de las características del paciente. Acuérdense que yo creo que donde tenemos que tener más cuidado, la mortalidad sí se incrementa, por supuesto, está altísima, ¿no? Estamos hablando del 16% en aquellos pacientes que pueden llegar a contraer la enfermedad, y estamos hablando del 23% si es un paciente ya COVID. Estamos hablando que sí es una mortalidad alta, pero esto se tiene que platicar con el paciente, con el equipo quirúrgico, en consenso, si no se llegara a tener una PCR. Sí, por supuesto, o sea, es una gran herramienta, pero también hay que acordarnos que hay falsos negativos. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Salud Guerrero nos pregunta, considerando la urgencia e imposibilidad de esperar resultados de pruebas COVID,
¿Usted recomienda algún protocolo de manejo para el personal y paciente, aparte de las medidas de protección y cuidados? Perdón, ¿me puede repetir? Es que como que se cortó un poquito el sonido. Sí, no se preocupe, doctora. Considerando la urgencia e imposibilidad de esperar resultados de pruebas COVID, ¿se recomienda algún protocolo de manejo para el personal y paciente, aparte de las medidas de protección y cuidados? Sí, o sea, aparte de eso, si se recomienda algún otro protocolo. Así es. Sí, o sea, por supuesto, lo que ya había mencionado acerca de que el hospital tiene que estar pues totalmente comunicado y tener asignada un área donde se van a meter esos pacientes. Es decir, tienen que tener un quirófano COVID y un quirófano no COVID. La recuperación, por ejemplo, de los pacientes que tengan COVID o que sean COVID positivos, se recomienda en el quirófano. No se recomienda mezclar a los pacientes con el grupo de pacientes no COVID. Entonces, esto es importante estar en ese entendido. Por otro lado, también poder analizar las vías de salida, de egreso temprano, favorecer, por supuesto, que mi paciente pueda egresar temprano y poder valorar riesgo-beneficio de operarlo en esta pandemia o no operarlo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes programados. Por otro lado, pues todas las precauciones de cuidado que se tienen que tener, tanto la limpieza exhaustiva del quirófano como el uso de equipo de protección personal. Obviamente no hablé ahorita de equipo de protección personal, que esa es otra cuestión también interesante que tenemos que tomar en cuenta, pero sí es importante que en la medida de lo posible, si mi paciente va a entrar a quirófano y lo voy a intubar, le voy a dar anestesia general, pues a lo mejor si tengamos un N95. Si a lo mejor mi anestesia es de tipo regional, pues quizá en un paciente, digamos, COVID negativo, pues a lo mejor los típicos cubrebocas tricapa son suficientes. Han demostrado que los cubrebocas tricapa en paciente sintomático puede ser una buena opción. Sin embargo, en esta pandemia, pues a lo mejor extremar precauciones nos ayude más, ¿no? Sí, esos protocolos son los que... ¿Cuál es el protocolo internacional? Lo que mencioné muy al principio, ¿no? Hacer PCR, obviamente historia clínica, llamarle al paciente y sugerirle que no tenga contacto 15 días previos a su procedimiento quirúrgico con alguien COVID positivo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Carmen Velázquez. Ella pregunta, ¿qué beneficios tiene la vitamina D en un paciente preoperatorio? ¿En un paciente qué? Preoperatorio. Ok. En realidad, la vitamina D se ha visto que es una vitamina que falta en el paciente frágil, o sea, en un paciente geriátrico. Y la vitamina D es un medicamento, bueno, es un suplemento alimentario que le están dando al paciente frágil, actualmente los geriatras, justamente para mejorar también una cuestión inmunológica. Y para eso se da. Sin embargo, en el preoperatorio como tal, actualmente no hay un esquema, sino ese es un esquema más bien que se sugiere cuando nosotros detectamos o cuando el médico geriatra o el médico general detecta a un paciente con fragilidad, ¿sí? También se recomienda el suplemento con hierro, porque a veces estos pacientes pueden llegar a tener anemia y también está dentro de los criterios de fragilidad. Entre otros como la prehabilitación y algunas otras cuestiones que son recomendables. Muchas gracias, doctora. Le recordamos a nuestra audiencia que esta es una sesión de micrófono abierto. Si gustan expresar algún comentario o alguna duda, pueden alzar su mano desde su pantalla para darles la palabra. Ya tenemos tenemos una última pregunta del chat para posteriormente seguir con el micrófono abierto. La pregunta es de Isabel Jiménez. Ella pregunta, si el paciente es asintomático pero confirmado con COVID, ¿qué protocolo seguiría?
Si mi paciente es sintomático Es y así. asintomático, Sí, asintomático, doctor. PCR positivo. Pero confirmado con COVID, ¿qué Ok. protocolo seguiría? Hay dos opciones. Una es que se deje, obviamente si no es un procedimiento, si es un procedimiento urgente, pues va a cirugía, ¿sí? Si es un procedimiento no urgente o electivo, se puede dejar 15 días y ver si en esos 15 días desarrolla síntomas. Observarse durante 15 días y hacer una evaluación nuevamente después de este tiempo. Esa es una de las sugerencias. Ok. Muchas gracias, doctora. Tenemos una manita arriba. Dulce María Gallegos, ¿ya tienes el micrófono abierto? ¿Ya? Okay. ¿Listo, Dulce María? Ya te escuchamos bien. Ok, buenas tardes a todos, compañeros. Para la doctora Ana, muchas felicidades. La ponencia estuvo muy comprensible para todos, seguramente para mí sí lo fue. Tengo una pregunta. En una cirugía de urgencia en una paciente embarazada, se toman, bueno, para el personal de salud se toman las medidas ya establecidas, pero ¿qué medidas para identificar si la paciente es COVID positivo se toman? Y si se toma o se utiliza un quirófano especial para ellas. Ok. En este caso, por ejemplo, en la paciente embarazada, y va a una cesárea de urgencia o cualquier paciente, de hecho, que vaya a un procedimiento urgente, en esos pacientes, como tal, son pacientes que no se va a poder realizar en algunos hospitales la PCR. Pongo el ejemplo de algunos hospitales porque hay algunos hospitales donde tarda mucho. Podamos bajar el volumen de los micrófonos para que escuchemos la respuesta. Ahí estamos, bien, gracias. Entonces, lo que pasa es que en una urgencia es difícil a veces que nos procesen una PCR, dependiendo del hospital, porque habrá hospitales que a lo mejor puedan tener pruebas un poquito más rápidas, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a considerar a mi paciente sintomático o mi paciente asintomático. Si mi paciente embarazada es asintomática, yo la considero de bajo riesgo, Dulce. Si mi paciente es sintomática, yo la considero de alto riesgo y a lo mejor la trataría, obviamente para las pacientes embarazadas es otro contexto porque pues sí estamos hablando de que la paciente embarazada, ahí tenemos también la vida del bebé, ¿no? Por supuesto no la pasaría a un área COVID, o sea, lo tendría en la área no COVID, ¿no? Y obviamente sí se tendría que hacer un exhaustivo después, pero la trataría como asintomático o sintomático, como ya lo había mencionado. Y obviamente aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que tomar en consideración. Las pacientes embarazadas que son, porque si hay asintomáticas que luego pueden desarrollar síntomas, estas pacientes se benefician más de una anestesia neuroaxial. ¿Qué quiere decir esto? Una raquia, una epidural, en fin, que esto va a traer menos riesgo para el personal de salud. ¿Qué quiere decir? Que este procedimiento no ocasiona como tal aerosoles, ¿sí? Pero, ojo, esto es en pacientes asintomáticas. Si mi paciente es sintomática, ¿sí? Y no tengo prueba PCR, pero mi paciente al ingresar a quirófano tiene PCR, que digan, no tengo la PCR disponible, pero tiene una saturación de oxígeno menos de 93, está tosiendo y es sintomática y la paciente ingresa está hemodinámicamente estable, esos tres criterios, a lo mejor ahí el anestesiólogo tendrá que valorar si le da una anestesia regional o una anestesia general, porque ahí ya los criterios cambian. No sé si queda claro con esto la respuesta.
Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Bonita tarde.